El Cupra Formentor ha sido un exitazo para la marca desde el principio de su lanzamiento, digamos desde el principio de su vida comercial, pero es verdad que por mucho que un coche funcione muy bien a nivel comercial, a veces pues tiene cosas que son mejorables. Y desde luego el Cupra Formentor era uno de esos modelos que sí se vendía muchísimo, pero cuando yo redacté mi opinión sobre este coche hace ya algún tiempo, lo decía muy claramente que le faltaban una serie de cosas. Bienvenidos a Tres Coches, hoy os voy a contar no solo en qué ha cambiado el Cupra Formentor, sino sobre todo por qué ahora el Cupra Formentor es un modelo muchísimo más redondo, un producto muchísimo más recomendable, aunque también es un coche más caro. Vamos a hablar de esto. Cuando yo redacté aquella opinión decía que los mayores problemas que tenía este coche sin duda eran que no había un motor gasolina de acceso a la gama con etiqueta eco de la DGT, es decir, tenían el 1.5 TSI, que llevamos ya muchos años viéndolo, con 150 caballos y este motor que a la gente le gusta y le gusta mucho, porque aunque sea una marca que busca la deportividad y demás, también la ofrece a nivel de chasis y se puede usar desde luego este coche, digamos, con una inclinación deportiva, teniendo un motor menos potente, pues bueno, a la gente le gusta mucho este motor y desde luego el hecho de que estuviera con etiqueta C y no con etiqueta Eco era un punto muy, muy en su contra y cada día que pasaba era algo más negativo para él. Este es precisamente uno de los puntos que le han mejorado porque el 1.5 TSI 150 caballos sin electrificación sigue estando disponible en la gama, ese modelo, esa versión más bien se va a seguir vendiendo, pero ahora han incluido por fin el 1.5 eTSI también con 150 caballos, que habrá quien diga, pues oye, entonces ¿para qué quiero que tenga electrificación, ¿no? Pues bueno, en realidad es importante porque reduce el consumo, mejora muy ligeramente las prestaciones, sobre todo la entrega de potencia a bajas revoluciones y también, lo más importante es que pasamos de tener la etiqueta C a tener la etiqueta Eco. Por supuesto, como no, este 1.5 TSI 150 caballos es algo más caro, pero para mí es la versión más recomendable del modelo si buscamos algo económico o relativamente económico. Y sí, hay mejoras estéticas, hay mejoras en el equipamiento, el sistema multimedia, que era algo también muy mejorable, ha mejorado. Tenemos mejoras en todos los aspectos y sobre todo hay mejoras muy sustanciales a nivel de chasis que os invito a que leáis en la página web, que ahí, pues bueno, lo he puesto todo con detalle y no os quiero aburrir. A nivel de mecánicas, el 2.0 TSI, que sería el siguiente escalón, ahora está disponible con 204 caballos, cuando antes se quedaba en 190 caballos. Esto es importante sin duda. Y por supuesto también es importante que los VZ, las versiones digamos como más deportivas, han pasado de tener 245 y 310 caballos respectivamente a tener 265 y 333 caballos respectivamente. Pero, insisto, ni esto, ni la estética, ni el equipamiento, todo aquello no era imprescindible que cambiase, sino que, para mi gusto, tenían que resolver una serie de carencias como esa etiqueta eco y también, sin duda, necesitaban cambiar cosas en la gama de versiones híbridas enchufables. Y en este sentido, antes nos quedábamos en tan solo 59 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica y ahora homologan más de 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica. No han dado el detalle exacto, pero el hecho de que supere los 100 kilómetros, desde luego, le va a resolver la papeleta de la movilidad diaria a una buena parte de sus compradores, si no a todos. Las versiones híbridas enchufables se siguen manteniendo dos versiones, una de 204 caballos y otra de 272 caballos. También aquí se han hecho mejoras porque antes el más potente eran 245 caballos. Pero cuidado porque no se han quedado ahí las mejoras en la gama híbrida enchufable. Antes se utilizaba una batería de 10,8 kWh de capacidad, que por supuesto al pasar a 19,7 kWh se ha mejorado la autonomía, pero es que además de mejorar la autonomía y la capacidad de la batería y todas estas cuestiones, como la potencia que os decía antes, también se ha mejorado la carga del propio sistema híbrido enchufable. Era otra de las grandísimas carencias del coche, era uno de los lastres técnicos que tenía y ahora se puede cargar en corriente continua hasta 50 kilovatios de potencia máxima, que por supuesto en un híbrido enchufable y con una batería tan relativamente pequeña es una potencia realmente buena para que podamos incluso plantearnos pues cargar en viaje sin ningún tipo de problema con los cargadores que hay en la autopista y demás. Y aún así en casa lo podemos cargar también en corriente alterna pero a 11 kilovatios. También una muy buena cifra de potencia que de hecho, si os fijáis, coincide con la de muchísimos coches totalmente eléctricos. ¿Y por qué digo lo de adiós SEAT? Bueno, pues porque la influencia de SEAT
se ha acabado prácticamente por completo. Ya podéis ver la estética de este coche y la del Cupra León, que también se ha renovado por completo, ya no tiene nada que ver con el lenguaje de diseño que tenía la marca española y que de hecho mantiene el Seat León antes de que se introduzca el restyling que está ya en camino. No sé si te ha gustado la renovación del Cupra Formentor. A mí ya ves que sí, me gustaría mucho que me dejes un comentario con tu opinión. Dale un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.